Bueno, en esta lección vamos a demostrar el teorema de Leibniz. El teorema de Leibniz es una fórmula que nos va a permitir determinar de una forma más fácil cuál es la enésima derivada de un producto de funciones. Por ejemplo, si nosotros tenemos una función definida f de x como g de x por h de x, con el teorema de Leibniz vamos a poder calcular cualquier derivada de la función f. Primero, para ejemplificar más o menos esta cuestión, vamos a recordar cuál es un binomio al cuadrado, la fórmula de un binomio al cuadrado. Sabemos que esto es a al cuadrado más 2 veces a por b más b al cuadrado. Y, por ejemplo, para un binomio al cubo, tenemos que esto es a al cubo más 3 veces a cuadrado por b más 3 veces a b al cuadrado más b al cubo. ¿Ok? Ahora, veamos qué pasa si derivamos dos veces, es decir, calculamos la segunda derivada de un producto de funciones, por ejemplo, u por b. Queremos derivar esto con respecto de x, suponiendo que u y b son funciones de x. Bueno, sabemos que esto es la derivada de la primera función por la segunda más la derivada de la segunda función por la primera, ¿no? Perfecto. Y si queremos calcular la segunda derivada, pues sería derivar esto. Entonces tenemos la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. Y vamos con el segundo término, entonces sería la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Bien, ahora podemos sumar estos dos para obtener u'b' más 2 veces u'b' más b doble prima. Entonces, vemos que esta estructura tiene una similaridad con esta otra estructura. Si nosotros consideramos que, por ejemplo, esta a cuadrada está multiplicando a una b a la 0, que sería igual a 1, podríamos interpretar que esta v está haciendo el papel de esa b a la 0, porque esta v está siendo la derivada número 0 de v, que es la misma función. Es decir, si yo derivo 0 veces, entre comillas, la v, pues me da la misma v, ¿no? Entonces, vemos que la estructura de las derivadas de productos es muy similar a la estructura de binomios elevados a una cierta potencia. Aquí me faltó un 3. De hecho, veríamos con esta regla que si nosotros tomamos la tercera derivada con respecto de x de u por v, tendríamos u tri' por v más 3 veces u'b' por v' más 3 veces u' por vb' más u por v tri', que de nuevo es pues de esta estructura. Entonces, ¿para qué hacemos esto? Pues esta es una motivación para decir que una fórmula para poder determinar la enésima derivada de un producto de funciones, pues será similar a la fórmula que tenemos para determinar binomios a la n. Sabemos que por la fórmula de Newton, si nosotros tenemos a más b a la n, esto es igual a la suma desde k igual a 0 hasta n de nk a la n menos k por b a la k, donde, bueno, aquí n menos k y k representan el exponente al que se está elevando la variable a y b, pero en este caso nosotros vamos a intercambiar eso, porque mientras aquí era el exponente, aquí son las derivadas, es decir, el número de veces que se está derivando. Entonces podemos decir que u por v, y vamos a utilizar esta notación, n entre paréntesis significa la enésima derivada de u por v, va a ser igual a la suma desde k igual a 0 hasta n de nk u n menos k, es decir, la derivada n menos k ésima de u por la derivada k ésima de v. Es decir, estos son derivadas, ya no son exponentes. Bueno, entonces aquí ya tenemos una hipótesis que queremos demostrar. Y para eso vamos a usar el método de inducción.
Recordemos que en el método de inducción, preferentemente se empieza por demostrar que se cumple para el valor n igual a 1, ¿no? Sin embargo, bueno, eso ya lo hicimos aquí. No lo hicimos para n igual a 1, sino para n igual a 2 y para n igual a 3, pero da igual, realmente solamente hay que demostrarlo para un cierto valor en específico y después lo demostramos en el caso general, pero eso ya lo hicimos. Entonces vamos a suponer ahora que la mésima derivada de u por v es igual, de hecho, a la suma desde k igual a 0 hasta m de mk y la m menos késima derivada de u por la késima derivada de v. Vamos a suponer que esto es cierto. Entonces, ahora nos interesa calcular el término m más 1 para ver que obtenemos la fórmula correspondiente a ese término. ¿Cuál sería? Bueno, si nosotros evaluáramos partiendo de esta definición la m más 1 derivada de u por v, tendríamos que obtener algo así. La suma desde k igual a 0 hasta m más 1 de m más 1k u a la m menos k más 1 por v a la k. Cuando digo a la k me refiero a la derivada, a la késima derivada. Entonces nosotros tenemos que partir de esta definición, calcular la derivada m más 1 ésima y obtener esta expresión. Entonces vamos a partir del producto de u por v. Queremos calcular la derivada m más 1 ésima, ¿verdad? Entonces, a ver, primero que nada, calcular la derivada m más 1, pues es equivalente a tomar la derivada de la derivada mésima, ¿verdad? O sea, que esto es la derivada con respecto de x de la derivada de u por v m veces, o sea, la mésima derivada de u por v. Entonces, es aquí donde podemos aplicar la hipótesis de inducción, porque esto estamos suponiendo que es igual a toda esta fórmula de aquí. Entonces, esto va a ser igual a la derivada con respecto de x de la suma desde k, que de hecho sería más bien esta fórmula de aquí, ¿verdad? Sería la suma desde k igual a 0 hasta m del coeficiente binomial de mk u a la m menos k bk. Tomemos en cuenta que esta suma es sobre el índice k. Entonces la derivada con respecto de x, si asumimos convergencia, puede entrar dentro de la suma sin ningún problema, de tal forma que derivemos este producto de funciones que está aquí, ya que son los únicos objetos que dependen de x. Entonces vamos a tener que esto es igual a la suma desde k igual a 0 hasta m del coeficiente binomial mk. Y bueno, vamos a derivar un producto. Entonces sería la derivada del primero, que si tenemos la m menos késima derivada, al derivar de nuevo vamos a tener la m menos k más 1 ésima derivada. Bueno, sería u a la m menos k más 1 por b de k. Y luego más u a la m menos k por b a la k más 1. Ok. Ok. Ahora, este primer elemento lo vamos a dejar tal y como está. Sería la suma desde k igual a 0 hasta m de mk u a la m menos k más 1 b de k más, y aquí lo que vamos a hacer es reajustar los índices de la suma. Vamos a restar un 1 al índice k, aquí y aquí, y sabemos que si dentro de la suma restamos un 1, tenemos que sumarlo a los índices de la suma, bueno, a los límites, ¿verdad? A esta m y a esta k. De la siguiente forma, más la suma desde k igual a 1 hasta m más 1 de m en k menos 1. Recordemos que de este lado estamos restándole 1 a la k. Sería u a la m menos k menos 1 b a la k más 1 menos 1, que sería simplemente a la k. Ok, ahora lo que vamos a hacer es desarrollar el término para k igual a 0 en esta suma de aquí y para k igual a m más 1 en esta suma de aquí, de tal forma que las dos sumas empiecen en k igual a 1 y terminen en m. Entonces,
para hacer eso vamos a desarrollar el término m en 0 aquí, u a la m más 1, b a la 0, más la suma desde k igual a 1 hasta m, de m en k, u a la m menos k más 1, b a la k, más la suma desde k igual a 1 hasta m, de m en k menos 1, u a la, aquí vamos a tener u a la m menos k más 1, así, y luego b a la k, y ya para finalizar el término m más 1, m en m más 1 menos 1, que sería m, y luego u a la m menos m más 1, que sería m menos 1 más 1, que sería 0, ¿verdad? Entonces sería b a la m más 1. Perfecto. Ahora, conviene recordar la definición del coeficiente binomial, que seguramente ya conocen. Es m factorial entre m menos k factorial. Y bueno, si sustituimos, por ejemplo, k igual a 0 para calcular este de aquí, pues tenemos que m en 0 es m factorial entre m factorial, bueno, m menos 0 factorial, que es m factorial, 0 factorial, que es 1. Recuerden que 0 factorial es igual a 1. Y m, pues claramente, a ver, es m factorial, 0 factorial, m factorial es 1. Perfecto, entonces este elemento es 1 y este otro elemento también es 1. Entonces vamos a tener u a la m más 1, b a la 0, más la suma desde k igual a 1 hasta m. Bueno, aquí conviene hacer un paso extra, ¿verdad? Ya tenemos que los índices de las dos sumas coinciden. Además, estos dos factores también coinciden. Entonces vamos a juntar esto en una sola suma, de tal forma que lo único que nos va a quedar es la suma de estos dos coeficientes binomiales con el factor común u y b. Entonces esto es la suma desde k igual a 1 hasta m de u a la m menos k más 1, b a la k, por el coeficiente binomial m en k, más el coeficiente binomial m en k menos 1. Ajá. Y ya al final nos queda un más u a la 0, b a la m más 1. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, nos interesa calcular esta cantidad, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto va a ser eso? Vamos a tener que usar la definición de coeficiente binomial. Va a ser m en k más m en k menos 1. Esto es m factorial entre m menos k factorial más m factorial entre m menos k menos 1, que sería m menos k más 1 factorial, k menos 1 factorial. Luego fijémonos que este k factorial se puede ver como k por k menos 1 factorial. Y este m menos k más 1 factorial se puede ver como m menos k más 1 por m menos k factorial, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí ya tenemos un factor común que sería m factorial entre k menos 1 factorial por m menos k factorial. Entonces esto se puede ver como m factorial, perdón, se puede ver como, m factorial entre m menos k factorial, k menos 1 factorial, por 1 entre k, más 1 entre m menos k más 1. Ok, y esto va a ser m factorial entre m menos k factorial, k menos 1 factorial, y luego esto va a multiplicar a m menos k más 1 más k, se va a quedar como m más 1, y esto va a multiplicar a k por m menos k más 1. Fijémonos que este k con este k menos 1 va a ser un k factorial, y este m menos k más 1 con este m menos k va a ser un m menos k más 1 factorial. Entonces esto va a ser m más 1 factorial entre k factorial por m menos k más 1 factorial.
Y esto es fácilmente identificable con m más 1k. Es decir, el coeficiente binomial entre m más 1 y k. Ajá. Perfecto. Entonces, retomando, vamos a tener que la m más 1ª derivada de u por v es igual a u a la m más 1, b a la 0, más la suma desde k igual a 1 hasta m de u a la m menos k más 1, b a la k, por el coeficiente binomial de m más 1 con k, más u a la 0, b a la m más 1. Ok, perfecto. ¿Qué pasa si nosotros empezáramos esta suma en 0? Bueno, obtendríamos este término. Y si esta suma terminara en m más 1, obtendríamos este término, ¿cierto? Entonces significa que eso se puede juntar en una suma que va desde 0 hasta m más 1, nuevamente, de el coeficiente binomial m más 1 en k por u a la m menos k más 1, b a la k. Perfecto, y de hecho esto es lo que queríamos demostrar, ¿cierto? Recordemos la estructura que tenía que tener la fórmula para m más 1, es decir, esta de aquí. Más bien esta de aquí, ¿cierto? Esta, que es precisamente a lo que acabamos de llegar, es decir, calculamos la derivada utilizando la hipótesis de inducción y llegamos a que, bueno, nuestro resultado es exactamente igual a esa suma de ahí. Lo cual significa que, bueno, la hipótesis de inducción es correcta y que la fórmula de Leibniz es correcta, es decir, esta fórmula de aquí. Con eso queda demostrado, bueno, la fórmula de Leibniz. Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo donde queramos, pues, calcular, por ejemplo, la segunda derivada de un producto de funciones utilizando la fórmula de Leibniz. Bueno, ese ejemplo, pues lo vamos a hacer con una función f de x definida como x al cubo seno de x. Entonces, pues, en este caso, la primera función va a ser x al cubo, que es decir, que sería la u, y la segunda función va a ser la v. ¿Ok? Entonces recordemos, u por v a la n es igual a la suma desde k igual a 0 hasta n de n en k, u a la n menos k, b a la k. ¿Cómo se traduce esto a nuestro ejemplo? Bueno, tendríamos que la segunda derivada, por ejemplo, si es la que queremos calcular, de x al cubo por seno de x, pues va a ser la suma desde k igual a 0 hasta 2 de 2 con k, u a la 2 menos k por b a la k. Y si desarrollamos esta suma, vamos a tener 2 con 0, u a la 2 menos 0, que sería 2, b a la 0, más 2 con 1, u a la 2 menos 1, que sería 1, b a la 1, más 2 con 2, u a la 0, b a la 2. Claramente tenemos que b a la 0, pues es seno de x. B a la 1 va a ser coseno de x. Y esta va a ser menos seno de x. Son fácilmente calculables. Luego, u a la 0 va a ser x al cubo. U a la 1 va a ser 3x cuadrado. Y u a la 2 va a ser pues la derivada de 3x cuadrado, que sería 6x, ¿cierto? Entonces, bueno, 2 con 0 es 1. 2 con 1 es 2 y 2 con 2 es 1. Entonces vamos a tener que esto es 6x seno de x más 3 por 2 son 6, x cuadrada coseno de x menos x al cubo seno de x. Ok, bueno, juzguen ustedes si este método es más rápido para calcular derivadas. En este caso, bueno, a lo mejor por ser una segunda derivada quizá no valga tanto la pena, pero en derivadas de orden mayor puede ser que sí. Sin embargo, este ejemplo sirve muy bien para ver que en efecto el teorema de Leibniz
funciona. Y bueno, ya ustedes verifiquen que en efecto la segunda derivada de este producto es esta cosa de aquí, ya utilizando pues sus técnicas habituales de derivación. Bueno, muchas gracias por ver la lección y creo que este sería un buen momento para terminar el video.